¿Por qué nadie me cree? Hay algo dentro de mí, algo que me está consumiendo. Puedo sentirlo, cómo se retuerce lentamente. Son como pequeñas larvas, parásitos o una enfermedad que he contraído. Pero en vez de ayudarme o de hacerme análisis para saber qué es lo que tengo, me encerraron en este cuarto. Me pusieron en cuarentena. Una cuarentena en la que me vigilan solo para ver que estos malditos parásitos me consumen lentamente. Me han convertido en un estúpido espectáculo para que los científicos vean mi condición y se maravillen. Puedo entenderlo. Tal vez, como es una enfermedad nueva, es muy contagiosa y no quieren que se propague. O tal vez me tienen aquí solo para estudiar mis síntomas y ver cómo evoluciono. De seguro, cuando muera, entrarán vistiendo trajes que los protejan y me harán una necropsia solo para conocer más de la enfermedad. Es injusto. También soy un ser humano, una persona con derechos. Deberían de estar tratando de curarme en vez de usarme como conejillo de indias para ver qué pasa conmigo al dejarme aquí encerrado con estas cosas en mi interior. Si pudiera contactar con alguien del exterior, alguien que le explicara al mundo entero que me están dejando morir en esta especie de laboratorio solo por la curiosidad de la enfermedad que tengo. Las cosas van empeorando. Al principio, cuando esa extraña araña, si es que ese grotesco animal con 8 patas y alas membranosas se le puede llamar araña, cuando esa cosa me acababa de picar en el brazo izquierdo, solo sentí un leve dolor. Al día siguiente, la inflamación era muy pequeña, así que no me preocupé. Pero después, sentí cómo la comezón se extendía por todo mi brazo. Fue entonces cuando me preocupé y fui al médico. Pero él, al no tener ninguna forma de detectar esta enfermedad, atribuye la inflamación a un golpe y me dijo que lo de la araña había sido un sueño, que no era nada grave y que todo se arreglaría. Qué tan equivocado estaba. Ahora sé que lo que hizo ese insecto fue inyectarme sus huevecillos. ¿Que cómo lo descubrí? Pues porque al tercer día, cuando la hinchazón no bajaba, comencé a exprimirla. Lo hice inconscientemente, como si un mecanismo de autodefensa se hubiese activado, o como si un extraño placer morboso se hubiese apoderado de mí. Un placer tan inexplicable como el que se siente al deshacerse del acné de la misma forma. Ojalá lo hubiese hecho antes. Al exprimir mi herida, pude ver que no salía pus, sangre u otro líquido común en los cuerpos enfermos. En su lugar, un hediondo líquido transparente de tono azulado emanaba de mí. Por curiosidad, me acerqué a examinarlo y entonces me di cuenta. Ese líquido contenía cientos de minúsculos huevecillos. Acudí de inmediato al doctor, pero era inútil. Al exprimir mi brazo, había sacado la mayoría de los huevos y los que quedaron pasaron a otras partes de mi brazo por la presión que ejercí. El doctor no encontró nada. Desesperado, intenté hacerle ver que mi vida estaba en grave peligro, pero solo se limitó a darme un par de pastillas y me mandó a dormir. Durante un tiempo, pensé que las pastillas eran una especie de antibiótico poderoso que se había deshecho de los huevos que quedaban. Incluso, la inflamación bajó. Pero eso solo era porque se estaban incubando en mi cuerpo, preparando para eclosionar y dejar correr por todo mi cuerpo esas horribles larvas. Tiempo después, la comezón empeoró. Podía sentir como una gran cantidad de pequeños gusanos se arrastraban debajo de mi piel. Entonces no lo sabía, pero poco después, durante mi trabajo, lo descubrí. Estaba yo solo, terminando unos pendientes a la hora de comer, cuando sentí una comezón renovada. Comencé a rascarme tan fuerte en mi brazo izquierdo que comencé a sangrar. Entonces fui al baño para lavar mi herida. Ahí fue la primera vez que lo vi. De entre mi piel salió un pequeño gusano, una larva de las que sobrevivieron dentro de mi cuerpo. Todo comenzó a tener sentido. ¿Por qué siempre me sentía cansado? Mi pérdida repentina de peso. Todo se debía a que esas cosas se estaban alimentando de mi cuerpo para crecer y fortalecerse, y al final convertirse en un insecto idéntico al que me había picado, listo para infectar a otros humanos.
Mi terror y desesperación se convirtieron en ira y coraje. Lo arrojé al lavamanos y al ver que el diminuto gusano permanecía vivo, arrastrándose, intentó salir. Tomé mi bolígrafo de punto fino y lo apuñalé con mucho cuidado, logrando partirlo por la mitad. Pero mi sorpresa fue aún mayor al darme cuenta de que esa cosa no solo seguía viva, sino que también se había dividido y ahora eran dos. De inmediato me las imaginé, creciendo dentro de mí, y cuando llegaban a un buen tamaño se dividían. Todo mi brazo estaba infectado. No había tiempo de dudar. Tenía que hacer algo antes de que se infectara el resto de mi cuerpo. Así que tomé de una oficina una cuchilla de guillotina para papel. Me concentré para sentirlos moverse y me di cuenta de que ellos habían logrado invadir mi brazo hasta un poco más arriba del codo. Me preparé y dejé caer el cuchillo en mi carne. El corte fue limpio en la piel y músculo, pero no pudo hacer nada con el hueso. Aún así, me retorcí en el piso del dolor. Cuando mis compañeros de trabajo se dieron cuenta de lo que pasaba, de inmediato me llevaron a un hospital. Ahí, después de curarme y hacerme pruebas, se dieron cuenta de mi condición. Yo estaba feliz, pues pensé que de seguro me iban a curar. Lamentablemente no fue así. Me encerraron aquí, en este laboratorio, para vigilar el desarrollo de mi enfermedad. Ahora, estas cosas están en todo mi cuerpo. Pronto serán tantos como para consumirme por completo. Solo puedo hacer una cosa, y ya estoy preparado. Hoy, como todos los días, me sacarán unos hombres con traje para hacerme unas extrañas pruebas. Como no quieren que las muestras se contaminen, me mandan a bañar primero. Pero yo ya no voy a soportar esto más. Con el trozo de sábanas que corté con mis propios dientes, tapo la rejilla del piso de la regadera. Dejo que el agua inunde el baño. Apoyándome en las llaves del agua alcanzo el techo. Arranco el foco que siempre está encendido y jalo los cables, dejándome caer hasta estos. Y mi cuerpo cae de espaldas. Tocan el piso. Lo he logrado. Al final, he matado a todos esos parásitos de mi cuerpo. Expediente 17.302. Caso extremo de esquizofrenia. El paciente aseguraba tener heridas irreales y estar invadido por una especie de parásitos. Intentó amputar su brazo para evitar que los inexistentes parásitos invadieran su cuerpo. 3 días después de ser ingresado al hospital psiquiátrico, donde se le cuidaba en un cuarto acolchado para evitar que se lastimara, el paciente se suicida mediante una descarga eléctrica en el baño. El bebé. ¿Te has puesto a pensar, por un momento, cuán solas y oscuras quedan las escuelas por la noche, cuando por sus pasillos y salones no queda más que el eco de las risas y gritos rebotando por las paredes? Ahora, imagina una vieja escuela primaria, una de las más grandes de aquel pueblo, con sus 2 edificios de 3 pisos cada uno, y siendo el único testigo de este aterrador relato, un enorme patio de concreto ubicado justo en medio de estas majestuosas construcciones. Solo una barda de 3 metros de alto separaba al velador de la escuela de las luces callejeras. El pobre don Esteban vivía siempre en la oscuridad. Acostumbrado a ella, paseaba por los salones vacíos cada noche, sin nada más que la compañía de una vieja lámpara de mano iluminando su camino. Los pupitres, el escritorio, el pizarrón, los gises que brillaban como fantasmas, alguna pluma o un lápiz tirado por ahí, un libro roto por allá. En fin, la misma escena noche tras noche. Nunca pasó nada en los 30 años de servicio del hombre, hasta esa noche. La última. Estaba en el 2º piso del edificio A, cuando un ruido extraño interrumpió su recorrido habitual. ¿Quién anda ahí?, preguntó don Esteban, manteniendo la calma. No era la primera vez que un niño le habría dejado una broma de recuerdo. Rememoraba mientras se acercaba al 2º B el grupo de Carlitos, un niño de no más de 7 años, quien apenas unos días atrás
le había dejado un pequeño ratón blanco para que lo asustara durante su paseo habitual. Si sé que fuiste tú, Carlos, ahora sí irás a la dirección. Se repetía mientras se acercaba hasta el salón, que parecía más oscuro ante su vieja lámpara. Unos pasos más y se encontraba justo enfrente de la vieja puerta de madera, con el ventanal sucio y rayado. Sin pensarlo dos veces, don Esteban dio vuelta a la manija. Esta vez sabía con lo que se podía topar, y nunca en su vida le había tenido miedo a los roedores. La vieja puerta retumbó como si quisiera caerse. Y en cuanto su lámpara pasó por delante, pudo mirar que nada fuera de lo normal estaba ahí. Pero aquello no era suficiente, así que decidió revisar uno a uno los pupitres del salón, mientras paseaba furioso. Ahora sí estás en aprieto, Carlos. Mira que hacerme perder tanto mi tiempo. Pensamiento que se interrumpió cuando el repetido ruido extraño, esta vez, parecía un silbido un tanto rasposo. Es el aire, pensó una vez más. Luego, un aullido terminó por convencerlo de que algo andaba mal. Decidido, caminó hasta cerciorarse que esta vez de ese salón no provenía aquel extraño sonido. Continuó hasta las escaleras. El primer asalto de temor le llegó al comprobar que el sonido venía del tercer piso. ¿Qué podría estar pasando allá arriba? Como si de algo sirviera, apretó fuertemente su lámpara y subió, esta vez sin tanta prisa. Tenía los dedos blancos de tanto apretar, y no era para menos. Si a algo le temía a don Esteban, era a un asalto. No podía imaginarse estar cara a cara con unos maleantes. ¿Pero cómo se pudieron haber metido?, se preguntó mientras la frente se le llenaba de sudor. Quizá los equipos de cómputo es lo que estén buscando, continuaba cuestionándose. Pero, ¿a quién se le ocurriría buscar computadoras en el tercer piso? ¿Y si bajo a llamar a la policía? No podrían tardar más de 10 minutos. Seguía pensando mientras sus manos le temblaban. Antes de bajar, pudo escuchar nuevamente aquel extraño ruido. Estaba ahí, al final del pasillo. Era... No podía ser posible, pero ahí estaba. Era el llanto de un bebé que provenía del último salón. Cada pelo de don Esteban se erizó y el viejo comenzó a pensar en mil cosas mientras caminaba lentamente hacia ese salón. ¿Acaso sería algún gato herido? O quizá alguien que buscaba refugio. Pero no era así. Al abrir la puerta, el llanto sonó más claro, y el hombre llevó la mano instintivamente hacia la vieja pistola que siempre cargaba por si acaso. Nunca la había usado y tal vez no serviría, pero eso no importaba. Allá, detrás del último pupitre, en el rincón más alejado a la puerta, estaba el bulto. Nadie más. Esta vez sí que estaba convencido. No podía ser otra cosa que un bebé. ¿Quién lo habrá dejado ahí? ¿Y por qué?, se preguntaba mientras lo tomaba en brazos. Sus chillidos hacían retumbar el salón. Debe estar hambriento por la forma en que llora, continuó pensando don Esteban. Cuando le quitó la frazada que cubría su cabeza, el velador ya pensaba en cosas más mundanas, como que darle de comer. ¿Fue acaso su último pensamiento racional? Ahí, iluminada por la lámpara, estaba la cara de un maléfico ser. Un angelical bebé, de no ser por sus ojos rojos y un enorme diente puntiagudo. Lo que sigue ya no pudo relatarlo de manera congruente don Esteban. Unos dicen que calmadamente el extraño ser le habló, otros que trató de morderlo en el cuello con un rugido salido del mismo infierno. El único que conoce el final de esta historia
ya no sabe más de nada. Es un loquito tranquilo y apacible, que pasa sus últimos años en un manicomio de esa localidad, y lo único que nos pueden contar las personas cercanas a él es que no tolera que apaguen la luz. Dos historias muy distintas, pero igual de aterradoras, al pensar que podríamos ser nosotros los protagonistas de ellas. Muchas gracias si has llegado hasta aquí. Si te han gustado las historias, por favor, regálanos un me gusta, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ningún relato. Suscríbete a nuestro Facebook, Instagram o Twitter. En la descripción estarán los links. También recuerda que los jueves tenemos una cita a las 10 de la noche, hora de México, por YouTube Live, para hablar de todos esos terroríficos temas que nos apasionan. ¿O tienes miedo? Nos escuchamos en la siguiente. Y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero está ahí, detrás de ti.